Bien, tengan buenas tardes, estimados estudiantes de la Cátedra de Algoritmos. Ya vi que entró Jenny, bienvenida Jenny. Pues para esta sesión vamos a desarrollar el tema de la nueva unidad, que son las estructuras repetitivas o cíclicas. Específicamente vamos a ver el estudio de la estructura hacer mientras. Y vamos a comenzar entonces con una breve introducción y partes de definiciones importantes que debemos de tomar en cuenta. Tenemos acá la parte introductoria, las instrucciones pues cíclicas o repetitivas son las que nosotros utilizaríamos cuando tenemos varias instrucciones en bloques que necesitamos estar repitiendo. Entonces ya habíamos pasado por las estructuras secuenciales y las estructuras de decisión, que prácticamente pues se ejecutaba el algoritmo, ese pseudocódigo, una tan sola vez, porque decíamos pues teníamos que tomar distintos caminos y no podíamos estar en ambos al mismo tiempo, sino que solo tomar una decisión por cuál camino ir y ejecutar ese bloque de instrucciones. Pero ahora nos encontramos con las situaciones cuando nosotros necesitamos ejecutar varias instrucciones y estas deben de acomodarse pues a otras nuevas estructuras dependiendo de las condiciones o criterios que estos deban de cumplir para que se esté llevando a cabo esa especie de ciclo. Tenemos entonces una breve definición que pues nosotros necesitamos ejecutar varias veces un número repetido de cosas y prácticamente las instrucciones pues son las mismas. Lo que van a cambiar son los datos sobre los cuales nosotros vamos a operar estas instrucciones. Entonces estas estructuras lo que van a hacer es permitirnos ejecutar varias veces ese conjunto determinado de instrucciones, y eso es la acción que nosotros reconocemos o identificamos con el nombre de ciclos. Tenemos unos conceptos básicos muy breves, pero son muy importantes. De acá pues entonces dependerá que nosotros comprendamos cómo es que funcionan estas estructuras repetitivas. En primer lugar tenemos el concepto de bucle. Bucle o llamado lazo o ciclo es lo mismo, pero generalmente nosotros siempre decimos entró en un lazo. Y si está en inglés, pues entonces se refiere a la palabra loop. Loop es un lazo, es lo mismo, un ciclo o un bucle. Entonces prácticamente lo vamos a identificar como un segmento de un algoritmo o de un programa cuyas instrucciones se van a repetir un número determinado de veces, mientras que se cumpla una determinada condición específica, ya sea pues que esta condición exista o que sea verdadera la condición. ¿Estamos? Luego tenemos también que estas acciones a las que llamamos bucles o lazos, pues forman parte de una estructura y necesitamos entonces que se desarrollen las acciones, ¿verdad? Esas otras instrucciones en la llamada parte cuerpo del bucle, y cada vez que pasa por ahí se llama iteración. Entonces cada pasada que hace, esa es una iteración. Entonces tenemos que el bucle consta de tres partes. Una que es la llamada decisión, otra es el cuerpo del bucle y tenemos la salida del bucle. Perdón. Entonces acá tenemos que en la decisión es donde nosotros vamos a evaluar la condición, es decir, encontramos el criterio con el cual vamos a comparar esa condición y tomar una decisión a partir de ahí. ¿Para qué va a servir eso? Para ejecutar entonces el cuerpo del bucle, que
consta de las instrucciones que nosotros queremos ejecutar de forma repetida un X número de veces. Ese es el cuerpo del bucle. Y luego debemos de tener una salida de ese bucle o de ese lazo, el cual pues va a ser una condición que nos va a decir cuándo vamos a salirnos y dejar de hacer esas repeticiones. En una manera, digamos, de lenguaje natural, digamos, podría ser con un algoritmo muy cotidiano. Mientras protestes, seguirás fregando platos. O también sería la forma, ¿verdad?, de entenderlo, que en cuanto nosotros pues dejemos de estar protestando o hablando, se nos va a terminar la tarea o la actividad de estar lavando los platos. ¿Me explico? Entonces, es una manera más cotidiana de poder entender cómo funciona entonces esta parte de los bucles, las decisiones y las iteraciones. Luego tenemos dentro siempre de los bucles varios tipos de ellos. Uno es el bucle infinito. En este pues nosotros encontramos cuando hacemos el flujograma, se puede apreciar mejor ahí, que se va a estar repitiendo el lazo o el bucle de forma indefinida, siempre que no exista pues ninguna condición que nos permita hacer la finalización. Pero si nosotros nos acordamos de la teoría principal, cuando comenzamos a hacer el estudio de los algoritmos, nosotros decíamos que un algoritmo debe de ser finito. Entonces tenemos que buscar la manera de cómo poder finalizar y no quedar estas partes abiertas. En el caso de los bucles o los lazos que se quedan de manera indefinida, iterando o trabajando, es cuando nuestros usuarios dicen, mire, ya tengo 5 minutos o tantos minutos y no pasa de ahí, no hace nada. Entonces, probablemente ahí no generamos la condición para poder cerrar el lazo, o se nos olvidó cerrar el bucle y se ha quedado el programa iterando de forma infinita. Acuérdese que la computadora, a través de las instrucciones que nosotros le generamos bajo la sintaxis de X programa, lenguaje de programación, nosotros le decimos a ella qué es lo que queremos que haga. Entonces, si se nos olvida algún cierre, no es culpa de la computadora, ella está siguiendo instrucción tras instrucción de lo que le hemos dicho y se quedó en eso. Así que debemos observar cuidadosamente. Abrimos una instrucción, debemos cerrarla. Así como hemos venido trabajando con las partes de las estructuras condicionales, las simples, las anidadas y las condicionales o las selectivas múltiples, donde pues entonces siempre con sumo cuidado. Se abre, se cierra. Siempre, siempre. Así que por eso es conveniente ponerlo en una manera aplicando sangría para poder visualizar dónde están las aperturas y los cierres. Bien, otro tipo de bucle que nos encontramos es el bucle finito. Y acá es que cuando pues se hace una lectura de una variable X, se coloca entonces una condición. Y mediante pues esa condición, nosotros dejaríamos que el bucle o le permitiríamos que deje de ser infinito, porque en esa condición ya lo limitamos. Entonces se va a cumplir hasta que se llegue a esa iteración X que hemos determinado y hasta ahí. Así que aseguramos que tenga un fin. Luego podemos ver también otro tipo de bucles como son los bucles repetitivos. Y acá pues hay tres tipos de los repetitivos. Uno es los tipos independientes, que prácticamente son cuando los bucles se realizan uno primero hasta que cumple todas sus condiciones y luego entra al siguiente bucle, que es más o menos esta forma que tenemos acá. Traemos el flujo,
con un inicio, ¿no? Entramos al primer bucle, se acaba y al terminarlo aquí, quedaría pues supuestamente cerrado acá, iniciamos el siguiente bucle hasta llegar a la finalización tanto del bucle como de la parte del pseudocódigo del algoritmo. Luego tenemos los ciclos anidados, que es cuando pues se entra a una estructura de repetición, es decir que cuando nosotros iniciamos a adentrarnos dentro del bucle, nos encontramos que en el interior de este bucle o lazo hay otro lazo y así sucesivamente. Entonces las instrucciones pues se están ejecutando y lo más lógico sería que al terminar de ejecutarse el que está más interno saldría hacia el próximo exterior para que también pues se cumplan las condiciones y así poder ir terminando uno a uno. Luego también tenemos los bucles cruzados, que estas no son convenientes utilizarlos porque pues lo mismo se hace una especie de cruce y acordémonos que cuando nosotros diseñamos tanto el algoritmo tenemos que considerar que no se estén cruzando ni las instrucciones ni mucho menos los flujos cuando estemos diagramando. Entonces, de que se pueden dar, sí se dan. El funcionamiento es que cuando ya hemos empezado un bucle, este no ha concluido cuando empieza a ejecutarse otro siguiente bucle y así sucesivamente. Entonces, hay instrucciones como es la estructura goto que actúa a través de saltos, lo que va a permitir entonces estarnos moviendo de un bucle externo y así de esta manera se crea la forma entrelazada de ellos, ¿verdad? Entonces, como repito, no es conveniente, pero sí existen. Tal vez no que nosotros los hagamos como programadores, ¿verdad? Pero acuérdense que muchas veces nosotros tomamos parte de códigos pues de otros programadores que ya no están para la empresa y heredamos, como decimos, ¿verdad? Todos esos sistemas, todos esos códigos fuentes y nos encontramos con distintas lógicas de programación. Y pues hay gente que aunque los programas funcionen, su lógica no es muy óptima y mezclan, ¿verdad? Muchas instrucciones o hacen muy largos los programas, etcétera, ¿verdad? Pero pues que funciona, ¿verdad? Pero no es quizás la manera conveniente y por eso es que el desarrollo de la lógica computacional es una parte bien importante cuando nosotros queremos trabajar desarrollando sistemas. Bien, avanzando, tenemos otro punto importante dentro de los conceptos básicos como son los contadores. Esto ya lo habíamos tratado en un inicio cuando empezábamos a ver la parte pues de la metodología de programación y nos encontramos con estas figuras. Aquí de nuevo las volvemos a retomar y ahora pues podríamos decir que sí las vamos a emplear directamente dentro de estas estructuras. Recordando o recapitulando, un contador es una variable cuyo valor se va a incrementar o decrementar en una cantidad fija que nosotros estipulemos en cada iteración que realiza dentro del bucle. Es decir, entra al bucle y puede tanto incrementar o decrementar una cantidad fija que nosotros hemos estipulado. También entonces reconocemos que es un campo de memoria cuyo valor se incrementa en esa cantidad fija positiva y generalmente está asociado pues entonces a un lazo. Ocasiones en que nosotros podemos utilizar un contador, acá se listan, por ejemplo, tenemos para contabilizar el número de veces que es necesario repetir una acción y esta pues entonces es una variable de control dentro de un bucle. Otra es para contar un suceso particular solicitado por el enunciado del problema o también que está asociado, ¿verdad?, a un bucle o al independiente que ya vimos arriba también. Otra situación es cuando representa la variable de control del ciclo.
también que toma un valor inicial, generalmente 0 o es 1, y se incrementa en la mayoría de veces de los casos. También tenemos que está representado generalmente por las letras I, J, K y también V. Generalmente estas son las letras que se utilizan para identificar los contadores. Pero usted también le puede poner un nombre, puede ponerle contador, puede ponerle conta, puede ponerle cont, como usted guste. Acuérdese que esto es parte de cómo usted define los identificadores. Entonces debemos tener la claridad qué es lo que vamos a utilizar, cómo lo vamos a nombrar y sobre todo qué es lo que vamos a guardar ahí. Así que de eso depende mucho. También una última forma en que podemos utilizar un contador también es que toma un valor inicial y se compara con el valor final. O sea, ponemos como una especie de rango. Bien, otro concepto básico e importante es los acumuladores, son los acumuladores. Recapitulando también, un acumulador es un campo de memoria cuyo valor se incrementa sucesivas veces en cantidades variables. Se utiliza en aquellos casos cuando pues, nosotros deseamos obtener el total acumulado de un conjunto de cantidades, siendo preciso inicializarlo con el valor 0. Es decir, nosotros lo vamos a inicializar en 0 y lo vamos a usar cuando querramos lo que decimos obtener las sumas sucesivas, ¿verdad? U operaciones sucesivas acumuladas de cierta operación o cálculo que estamos haciendo o que nos han pedido hacer. Además, también dice que en las situaciones en que hay que obtener un total como producto de distintas cantidades, vamos a usar un acumulador. Y también debemos de inicializarlo con el valor. Así que eso es bien importante tener en consideración y tomar en cuenta para que podamos trabajar perfectamente con las estructuras repetitivas. Tenemos acá un breve ejemplo de uso, así por mencionar, cómo nosotros utilizaríamos este tipo de estructuras. Por ejemplo, nos pide calcular el promedio de calificaciones de los estudiantes de una universidad. Entonces vamos a establecer un diseño, un algoritmo, ¿verdad? Para obtener un promedio de calificaciones para un estudiante y a la vez que se lo aplicamos a un estudiante, se lo debemos de aplicar completamente a el resto de estudiantes, que no sabemos cuántos son, pueden ser 50 en una materia, pueden ser 20 en otra, pueden ser 40 en otra y así sucesivamente, pero el algoritmo me tiene que funcionar igual para cualquiera de las situaciones, indistintamente la cantidad de estudiantes a quienes yo tenga que aplicarle el cálculo del promedio. Entonces acá nosotros nos encontramos con un grupo de instrucciones que van a conformar el modelo de esa solución y hay procesos, ¿verdad?, dentro del algoritmo que necesitamos que se repitan tantas veces como sea necesario para poder calcular el promedio de toda la cantidad de estudiantes de ese curso, por decirlo así. Entonces tenemos que las instrucciones repetitivas o cíclicas permiten realizar una secuencia de instrucciones 0 o más veces de acuerdo al resultado de la evaluación de una expresión lógica. Acuérdense que esa es nuestra condición que debemos de ponerla. Y nos encontramos también con que las estructuras cíclicas o repetitivas son las estructuras que contienen o representan un lazo o un conjunto de instrucciones que se repiten un número finito de veces. Cada repetición se llama iteración y todo bucle o lazo, ¿verdad?, tiene asociado una condición que es la que nos va a determinar si ejecutamos el lazo y hasta cuándo este va a ser ejecutado. Dentro de este tipo de estructuras hay 3 específicas. Ahora vamos a estudiar la primera, que es el hacer mientras. Depende de los autores. Vea, aquí aparece mientras hacer, según la traducción, pero en otros autores se llama también hacer mientras o en inglés es do while, ¿verdad? Aquí aparece while do, ¿verdad? Pero pues es
básicamente lo mismo, ¿verdad? Vaya, veamos cómo es que funciona. Tenemos acá el corte del diagrama de flujo, donde vemos justamente cuando este flujo entra a la condición. Ahí encontramos la estructura que nos va a permitir la evaluación para determinar si entra al lazo o se sale o cuántas veces se va a ejecutar. Entonces acá determinamos cuál es la condición y si esto es verdadero, aquí seguimos el flujo, si esto es verdadero, va a ejecutar todo este bloque de acciones A. Termina acá y regresa de nuevo hacia la condición, vuelve a evaluar la situación acá, la expresión. Si es verdadero, ahí está, hasta que se cumpla la cantidad que diga acá en el rombo de la decisión o de nuestra condición. Cuando ya eso se iguala, rompe el lazo, ¿sí? Porque viene una última vez todavía, evalúa la condición, ya no es igual, sale por el lado del falso y ¿qué es lo que va a hacer ahora? Va a ejecutar el bloque de acciones B. ¿Estamos? Entonces, la estructura hacer mientras funciona cuando lo que hemos evaluado es verdadero. Así es sencillo, esa es la regla. Que es bien importante pues poder reconocerla y tenerla en mente. Bien, tenemos aquí también que esta estructura la conforma dos partes. Siempre estamos en el recorte del diagrama de flujo y tenemos que nos encontramos con la expresión de tipo lógico que se evalúa cada vez que se repite el ciclo. Eso está acá en el punto 1. Aquí está en el rombo de nuestra decisión o de nuestra condición la expresión que nosotros estamos evaluando para que diga si estamos otra vez y otra vez entrar en el ciclo. Luego tenemos el grupo de instrucciones que se ejecutan para cada iteración, es decir, para cada pasada que sí cumple. Entonces, evalúo la condición y entro a ejecutar el bloque de acciones. Y de nuevo retorno a la condición, a evaluar. Si cumple otra vez, sigo en él, ahí, iterar e iterar e iterar hasta que esto ya no tiene razón de ser, ya no se cumple y salgo por el lado del falso a ejecutar el siguiente bloque de acciones B que ya rompió entonces la condición que yo tenía en el hacer mientras. Entonces de esa forma es como funciona. Tenemos que la condición hacer mientras se evalúa al principio, antes de entrar a las acciones acá. Entonces ya es mi primera pasada, por decirlo aquí, y evalúo una de ellas. Si la condición entonces es verdadera, voy a ejecutar las acciones del número 2, acá, justo. Luego, después de ejecutar la última acción, se repite de nuevo el proceso, o sea, ya terminé todas las veces acá, salgo, de nuevo entra la condición, vuelvo a evaluar y ahora ya veo que ya no es igual, ya no la cumple y tengo que salir a la condición del falso, acá, y en ese momento entonces voy a seguir con el número 3, que es mi siguiente bloque de instrucciones. Así es como funciona. Veamos, tenemos algunas observaciones y son que dentro del grupo de las instrucciones del ciclo, ¿verdad? Debe de haber por lo menos una instrucción que modifique el resultado de la expresión lógica que yo tengo aquí en la condición, ¿verdad? Porque si no, nunca va a terminar ese lazo de repetición y nos provocará que nuestro lazo quede infinito o decimos quede abierto, ¿verdad? Entonces, no es eso lo que pretendemos y debemos de tener el cuidado de tener una expresión entonces que modifique el resultado para poder salir. En una manera de pseudocódigo súper sencillo, súper fácil, tenemos cómo es que se ejecutaría la estructura del hacer mientras. Ponemos aquí, ve, hacer mientras, ¿verdad? La condición sea, acá,
acción 1, acción 2, acción n, ¿sí? O sea, aquí ponemos la condición. Y luego cerramos con un fin mientras. Es lo que les digo, ¿ve? Abrimos la estructura con mientras y cerramos con fin mientras. Así debe de ser. Si no, esto queda abierto. En el diagrama de flujo, pues es como lo habíamos estado trabajando. Evaluamos la condición. En verdadero debe de cumplirse para que funcione. Si esto es verdadero, hace las acciones A y sale de nuevo a entrar a la condición y continúa siempre y cuando esto sea verdadero, esta condición sea verdadera. Cuando yo ya alcancé el número de iteraciones, entonces esto ya no va a ser igual y por ende caigo al lado del falso a ejecutar el siguiente bloque de acciones o de instrucciones. Entonces, esta es la reglita de oro, ¿ve? Mientras la condición sea verdadera, se repite el bucle hasta que la condición sea falsa. Hasta ahí. Entonces, eso me permite romper el lazo y poder salir. Tenemos un ejemplo, el primer ejemplo, donde nos pide acá imprimir los primeros 5 números naturales. ¿Cuáles son esos números naturales? 1, 2, 3, 4 y 5. Vaya, entonces al desarrollar el algoritmo tenemos que descomponerlo, ¿verdad? En datos de entrada, nuestra parte del proceso y la salida. Como datos de entrada vamos a tener los valores que se desconocen, ¿verdad? En el momento pues de hacer el algoritmo, y para el problema pues ya tenemos conocidos porque nos piden específicamente cuáles son, que serían los números del 1 al 5, que son pues los primeros 5 naturales, dice. Datos de salida tendríamos el resultado de los 5 primeros números y nuestro proceso ya vamos definiendo las variables, acuérdense, que vamos a utilizar. Entonces vamos a usar una variable que genere los números del 1 al 5 y la vamos a llamar num. También entonces esta variable va a servirnos para controlar la condición del lazo. Si no, no podríamos salir. Entonces, ¿cómo queda en pseudocódigo? Inicio. Aquí pues se saltan bastantes partes, ¿verdad? Pero acuérdense que nosotros llevamos una estructura y esa es la estructura que seguimos siempre. Tenemos inicio, luego está el área de declaración de variables. Para el caso, pues la variable num la declara de tipo entero. Luego inicializa num en 0. Acuérdense que esta flecha hacia la izquierda es la asignación, ¿verdad? Que está en nuestra tabla de orden de precedencia de los operadores. Recuérdese de esa tabla. Luego tenemos ya entrando a la estructura repetitiva. Mientras num sea menor que 5, hacer num, aquí está un acumulador, ¿ve? Num va a ser igual a num más 1. ¿Cuánto vale num ahorita? 0, ¿ve? Porque lo acabo de inicializar arriba. Entonces dice 0 igual 0 más 1. Así se leería acá nuestros datos que tendríamos. Escribir num, ¿cuánto vale num? 0 en la primera pasada. Fin mientras, dice, y luego el fin del algoritmo. Pero esto lo vamos a estar ejecutando cuando sea verdadero. Que num sea menor que 5. Entonces, ¿es 0 menor que 5? Sí, vaya, ya lo hicimos una vez. Luego entonces volvemos aquí y como ya incrementamos que decía 0 igual a 0 más 1, num vale 1 ahorita, ¿verdad? Y comparamos aquí, ¿ve? ¿Es 1 menor que 5? Claro, ¿verdad? Entonces, mientras esto sería 1 menor que 5, vamos a hacer esto otra vez. Tenemos 1 es igual a 1 más 1, entonces ahora vale 2. ¿Sí? Y así hasta que sea esta cantidad. Y de esa forma entonces romperíamos el lazo y vendríamos hacia el final del algoritmo. Las partes entonces que identifican nuestro pseudocódigo, acá tenemos el área de declaración e inicialización, ¿verdad? Y justamente en esta otra parte está la modificación de la expresión, que es cuando hacemos la parte del acumulador, y todo esto desde el mientras hasta el cierre de la cláusula con fin mientras son las instrucciones propias del bucle, o sea, las que se van a estar repetir y repetir. Luego tenemos en el diagrama de flujo de datos cómo es que queda.
de esta forma, ¿verdad? Tenemos en el terminador inicio, luego la declaración de variables, num de tipo entero, luego la inicialización de num a 0, que son las mismas que tenemos en la diapositiva anterior, es decir, la de nuestro pseudocódigo. Luego, en una decisión o en una condición ponemos la evaluación de la expresión que num sea menor que 5. Si esto es verdadero, pues entonces va a ser, voy a subir esto, va a ser la parte del acumulador, el incremento aquí, y escribe y va a estar repetir y repetir y repetir hasta que esto sea distinto, ¿verdad? Y salga al falso de un solo a terminar. Entonces, esta es la misma parte que está ejemplificada en el pseudocódigo, pero ahora en símbolos que representa pues nuestro diagrama de flujo de datos. Así que es exactamente lo mismo. Luego tenemos acá la traza, que sería pues el seguimiento o lo que llamamos pues nuestra evaluación de escritorio, ¿verdad? O nuestra corrida de escritorio de cómo es que funciona el pseudocódigo, el algoritmo. Tenemos de nuevo pues nuestro pseudocódigo y se ha enumerado cada uno de los pasos. Aquí está, ¿ve? Cuando hacemos la inicialización, en el mientras, cuando hacemos la parte del acumulador y la escritura. Entonces hemos hecho esta especie de tabla y el primer paso, num vale 0. Aquí estamos, ¿ve? En nuestro pseudocódigo y de nuevo en nuestra tabla para ir uno a uno. Luego paso número 2, encontramos acá, ¿verdad? Que 0 es menor que 5 y vamos a tener el ingreso al lazo. ¿Cuáles? A las instrucciones que van a estar aquí. El lazo empieza en mientras y cierra en fin mientras. Este es mi lazo. Entonces ya me dio entrada y voy a proceder a hacer las acciones. Paso número 3, en la parte del acumulador, tengo num vale 1, porque aquí ve 0, 0 más 1. Entonces num es igual a 1 este. Incrementa num, ¿sí? Paso número 4 lo escribo y de nuevo al paso número 2. Acá, retorno. Lo puedo hacer de este lado o de este lado. Retorno de nuevo acá porque ahora tengo valor de num, ¿verdad? Y es el que voy a ver. Entonces, escribo y retorno de nuevo al 2 y pregunto, ¿verdad? ¿Es 1 menor que 5? Vuelvo a ingresar al lazo. Num ahora lo incrementamos, que sería 1 es igual a 1 más 1, ahora vale 2, num vale 2, que es este. Y paso al siguiente paso, que sería escribirlo, ¿ve? Acá lo escribo y de nuevo retorno a mi paso número 2, donde estoy iterando e iterando hasta que esto se cumpla. Adelantándonos entonces, tenemos acá que ya cumplí 5, 5 menor que 5, ¿ven? Ya no, y como esto cae en falso, salgo del lazo y termino directamente acá el algoritmo. Así es como funciona. Luego tengo acá es para que ustedes lo ejerciten, ¿ve? Modifique el algoritmo anterior para calcular e imprimir la suma de los 5 primeros números naturales. Ahora es imprimir la suma, calcularla e imprimirla, ¿sí? En el paso anterior pues solo era mostrar los números, los 5 números. Y luego ahora nos encontramos con un segundo ejemplo que nos dice el enunciado, calcular la suma de los 5 primeros números naturales. Y ahí está 1, 2, 3, 4, 5. Lo hacemos en la descomposición, datos de entrada, que serían pues los mismos que ya tenemos, ¿verdad? Los del 1 al 5. Los de salida sería la suma de ellos y nuestros procesos serían tenemos una variable que va a servir para generar los números del 1 al 5 y controlar también la condición del ciclo. Entonces la nombramos igual num, ¿verdad? Que sería número. O usted le pone número.
Luego, el segundo proceso sería de tener una variable donde se va acumulando la suma de los números y la vamos a llamar suma. Como usted puede ponerle suma números, suma num, como usted guste, ¿verdad? Es como usted defina sus identificadores. Luego entonces tenemos la parte del pseudocódigo, palabra reservada inicio, luego la definición de variables que sería num y sum, la inicialización de ellas, num es igual a 0, suma es igual a 0 y entramos entonces a poner la estructura repetitiva, hacer mientras. Ponemos mientras num es menor que 5 hacer el acumulador, num es igual a num más 1, que es el que nos va a permitir aumentarlo, y la suma acumulada, suma es igual a suma más num. Entonces la primera vez num vale 0 y suma aquí vale 0, ¿verdad? Solamente lo que le sumamos acá. Vaya. Luego ponemos palabra reservada del cierre del lazo y fuera de ese lazo vamos entonces a escribir la suma es, entre comillas dobles, dos puntos, coma, y pone la variable entonces suma. ¿Sí? Y luego pues fin del algoritmo y ahí termina. ¿Cómo lo hemos dividido o cómo reconocemos las partes? Tenemos la declaración e inicialización de variables, el bucle de las instrucciones, que es este cuerpo, y luego las instrucciones que se ejecutan al salir del bloque, que serían estas últimas. Luego de verificar la traza que se hace para poder evidenciar, ¿verdad?, que se ha cubierto cada uno de los pasos y que los ha cumplido al pie de la letra. Bien, veamos. Luego entonces me voy para acá. Veo que han entrado varios. Está Emanuel, Josué, Jenny, que ingresó al principio. Y aquí al principio, no sé quién es esta persona acá. Si me ayudan diciéndome el nombre. Para la cuestión de la lista de asistencia. Voy a tomar entonces una captura para nuestra pantalla y posteriormente elaboración de lista de asistencia. Bien, entonces la pregunta, ¿tienen alguna duda de la explicación que hemos dado de la estructura hacer mientras? Hola. Aquí estamos viendo el mensaje, no decía nombre, ¿verdad? Pero que tenía problemas con el internet y que no tenía cámara. Pero pues ojalá nos pueda decir cómo se llama, ¿no? Bien, chicos, entonces, ¿hay alguna pregunta? Josué, ok, no tiene. Ok, vaya, quien dice que tenía problemas con el teclado, ¿cuál es su nombre para la elaboración de la lista? Porfa. Porque estamos viendo ahí los mensajes. Bien, pues me dicen que no tienen preguntas, ¿verdad? Entonces paso a hacer algunos anuncios. Ah, Ricardo, ok. Perfecto, Ricardo, gracias. Bien,
Les decía, vamos a hacer algunos anuncios importantes para la próxima semana, como el día martes 19 tenemos nuestro tercer laboratorio. Entonces, en esa evaluación, pues yo colocaría en ClaroLine, en el servicio de documentos, la consigna de la actividad que ustedes realizarían en el tiempo programado del examen, que son 2 horas clase, es decir, de 5 a 6:40 el día martes, y en ese momento, pues, que finalice el tiempo programado, ustedes tendrán que devolverme el archivo con lo que usted ha realizado, ¿verdad? Y esa sería, pues, su entrega de su evaluación. Así que tienen que estar pendientes. Justamente a las 5, pues, va a empezar la evaluación y voy a tener activado el chat de la plataforma de ClaroLine para que pues en ese momento pues que ustedes estén haciendo la evaluación, si tienen alguna duda, entonces podamos evacuarla, ¿verdad? Por ese medio para que puedan desarrollar su evaluación. Así que de no haber pues preguntas, lo dejaríamos hasta acá y nos encontraríamos el día martes en ClaroLine, ¿verdad? Para ver la evaluación. Cambios que se hagan con indicaciones e instrucciones de parte del decanato, yo les notifico a ustedes vía correo electrónico, vía anuncios en el tablón de anuncios de la plataforma, para que estemos todos enterados. Así que pues los espero, ¿verdad? Y les deseo entonces una feliz tarde.